Clase o sesión 289. Saludos, bendiciones, gratitud por su perseverancia. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos y estamos haciendo la oración a la Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 7 y 8 en este día. Capítulo 7. Arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Fuera de sí, el rey ordenó poner al fuego sartenes y ollas. Las pusieron al fuego inmediatamente y el rey ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran las extremidades a la vista de los demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey mandó aplicarle fuego y freírlo. Todavía respiraba mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes. Los otros con la madre se animaban entre sí a morir noblemente diciendo: el Señor Dios nos contempla y de verdad se complace de nosotros, como declaró Moisés en el cántico de denuncia contra Israel, se compadecerá de sus servidores. Una vez que el primero murió de esta manera, llevaron al segundo al suplicio y le arrancaron los cabellos con la piel y le preguntaban si pensaba comer carne de cerdo antes que lo atormentasen miembro a miembro. Él respondió en la lengua materna: no comeré. Por eso también él sufrió a su vez el martirio como el primero, y cuando estaba por dar su último suspiro dijo: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por su ley. Después se divertían con el tercero, invitándolo a sacar la lengua. Lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente: de Dios las recibí, por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este torturado de modo semejante al cuarto, y cuando estaba próximo a su fin, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. En cambio, tú no resucitarás para la vida. Después sacaron al quinto y lo atormentaron, pero él, mirando al rey, le dijo: aunque eres un simple mortal, haz lo que quieres, porque tienes poder sobre los hombres. Pero no te creas que Dios ha abandonado a nuestra nación. Espera un poco y ya verás cómo su gran poder te torturará a ti y a tu descendencia. Después de este llevaron al sexto. Cuando iba a morir dijo: no te equivoques, nosotros sufrimos esto porque hemos pecado contra nuestro Dios. Por eso han ocurrido estas cosas extrañas. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que vas a quedar sin castigo. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo su ardor varonil a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua: yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, les devolverá el aliento y la vida, si ahora se sacrifican por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo no solo con palabras, sino que le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al niño para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno. Te amamanté, crié 3 años y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira al cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y verás que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo.
no desmerezcas de tus hermanos, excepto la muerte. Así por la misericordia de Dios te recobraré junto con ellos. Apenas ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto real, yo obedezco los decretos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios, porque nosotros sufrimos por nuestros pecados. Si el Dios vivo se ha enojado un momento para corregirnos y educarnos, volverá a reconciliarse con sus servidores. Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te ensoberbezcas neciamente con vanas esperanzas mientras alzas la mano contra los servidores de Dios, que todavía no has escapado de la sentencia de Dios, vigilante todopoderoso. Mis hermanos, después de soportar aún un dolor pasajero, participan ya de la promesa divina de una vida eterna. En cambio, tú, por sentencia de Dios, pagarás la pena que merece tu soberbia. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, suplicando a Dios que se apiade pronto de mi raza, que tú tengas que confesarlo entre tormentos y azotes como único Dios, y que la ira del Todopoderoso, que se ha batido justamente sobre todo mi pueblo, se detenga en mí y en mis hermanos. El rey, exasperado y no aguantando aquella burla, se ensañó contra este muchísimo más que contra los otros, ya que el muchacho murió sin mancha, con total confianza en el Señor. La madre murió la última después de sus hijos. Baste lo que he contado a propósito de los convites sacrificiales y la increíble crueldad del rey. Hasta aquí el capítulo 7, iniciamos el capítulo 8. Mientras tanto, Judas el Macabeo y sus compañeros, entrando a escondidas en los poblados, convocaban a sus parientes y reunían a los que habían permanecido fieles al judaísmo. Así juntaron unos 6,000 hombres, suplicaban al Señor que mirase al pueblo pisoteado por todos y se compadeciera del santuario profanado por nuestros impíos, que se compadeciera de la ciudad destrozada a punto de ser arrasada por completo, que escuchara el clamor de la sangre que clamaba al cielo, que recordara el injusto exterminio de niños inocentes y las blasfemias pronunciadas contra su nombre, y que mostrara su rigor contra el mal. En cuanto el Macabeo organizó a su gente, se hizo invencible a los enemigos, porque la ira del Señor se cambió en misericordia. Llegaban inesperadamente a ciudades y poblados y las incendiaban, tomaban posiciones estratégicas y ponían fuego a numerosos enemigos, aprovechando sobre todo para estas operaciones la complicidad de la noche. La fama de su valentía se extendía por todas partes. Al ver Felipe que aquel hombre progresaba poco a poco y que conseguía éxitos cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, gobernador de Cilicia y Fenicia, para que defendiese los intereses reales. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, del rango superior entre los grandes del reino, y lo envió al frente de más de 20,000 hombres de todas las naciones para exterminar a toda la raza judía, y le agregó a Gorgias, un general con mucha experiencia militar. Con la venta de esclavos judíos, Nicanor contaba completar los 60,000 kilos de plata del tributo que el rey debía a los romanos. Despachó enseguida mensajeros a las ciudades de la costa, invitándolas al mercado de esclavos judíos, prometiendo entregar 90 esclavos por 30 siclos de plata, sin sospechar el castigo del Todopoderoso que se le venía encima. Cuando le llegó a Judá la noticia de la expedición de Nicanor, informó a su gente de la proximidad del enemigo. Los cobardes y los que no esperaban la venganza de Dios huyeron a refugiarse en otros sitios, pero los demás vendían todo lo que les quedaba, rogando al mismo tiempo al Señor que librara a los que el impío Nicanor había vendido ya antes de la batalla. Rogaban al Señor que hiciera esto, sino por ellos, al menos por las promesas hechas a sus padres y por invocar sobre ellos su nombre augusto y magnífico. El Macabeo reunió a sus seguidores en número de 6,000 y los arengó a no asustarse ante el enemigo ni temer a la inmensa multitud de gentiles que los atacaba injustamente. Al contrario, que luchasen con valentía, teniendo ante los ojos la insolencia criminal de aquellos contra el lugar santo, las injurias y burlas contra la ciudad y además la supresión de las costumbres de sus antepasados, dijo. Ellos confían en sus armas y en su audacia,
pero nosotros confiamos en el que puede deshacer a nuestros atacantes y al mundo entero. Les enumeró las intervenciones de Dios en favor de sus antepasados, aquella del tiempo de Sennacherib, cuando perecieron 185,000, y la batalla contra los gálatas en Babilonia, cuando 8,000 judíos entraban en acción junto con 4,000 macedonios. A pesar de verse desbaratados los macedonios, los 8,000 judíos, gracias a la ayuda del cielo, aniquilaron a 120,000 enemigos y consiguieron un gran botín. Enardecidos con aquellas palabras, quedaron dispuestos a morir por la patria y las leyes. Entonces Judas dividió el ejército en 4 cuerpos, puso al frente de cada uno a sus hermanos, Simón, Josefo y Jonatán, asignando 1,500 hombres a cada uno. Además ordenó a Eleazar que leyera el libro sagrado, y después de darles como contraseña Dios ayuda, él mismo se puso al frente del primer cuerpo y atacó a Nicanor. Y con el Todopoderoso como aliado mataron más de 9,000 enemigos, dejaron heridos y maltrechos a la mayoría de los soldados de Nicanor y les hicieron huir a todos. Recogieron el dinero de los que habían ido con intención de comprarlos, y después de perseguirlos bastante tiempo se volvieron frenados por la tarde que era, porque era víspera de sábado, y por eso no pudieron perseguirlos más lejos. Les recogieron las armas, despojaron los cadáveres enemigos, celebraron el sábado alabando y agradeciendo solemnemente al Señor por haberlos conservado hasta aquel día, señalado por Dios como comienzo de la misericordia. Después del sábado dieron parte del botín a los damnificados, a las viudas y a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Después de hacer el reparto, tuvieron rogativas públicas pidiendo al Señor misericordioso que completara su reconciliación con sus servidores. Lucharon también contra los de Timoteo y Báquides, y les mataron más de 20,000. Se apoderaron de muchas plazas fuertes de montaña y distribuyeron un cuantioso botín por partes iguales entre ellos. Los damnificados, los huérfanos y las viudas, y también los ancianos, les recogieron las armas y los almacenaron cuidadosamente en sitios estratégicos. El resto de botín lo llevaron a Jerusalén. Mataron al comandante de las tropas de Timoteo, un hombre de lo más impío que había hecho mucho mal a los judíos. En las fiestas de la victoria en la capital quemaron vivos a los que habían incendiado las puertas santas y a Calístenes, que se había refugiado en una castilla. Así él recibió el castigo merecido por su impiedad. El bandido Nicanor, que había llevado a 1,000 comerciantes para la venta de judíos esclavos, humillado gracias a Dios por los que él consideraba los últimos, despojado de sus ropajes suntuosos como un esclavo fugitivo solitario a campo traviesa, llegó a Antioquía, muy afortunado en comparación con su ejército derrotado. Y el que esperaba pagar a los romanos un tributo con la venta de esclavos de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían un defensor y que eran invulnerables por seguir las leyes que él les había impuesto. Palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer algo para no perdernos hoy. Vamos a ir al primer libro de los Macabeos. Vamos a ir al capítulo 1. Que como pareciera que es diferente, pero se trata de lo mismo, no quisiera que nos perdamos en lo absoluto. Lo pueden anotar en su libreta o pueden ustedes subrayar en su Biblia, como yo lo voy a hacer ahora mismo. Vamos al capítulo 1. Entonces, vamos a ubicarnos. Tenemos a Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo. Luego tenemos que él murió después de reinar 12 años. Entonces, Alejandro el Macedonio, llamado Alejandro Magno realmente. Al morir, se ciñeron su corona los generales que compartieran con él. Y entre estos generales tenemos uno que se llama Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco.
Eso lo tenemos en el capítulo 1. Bien. Luego vemos en el capítulo 2 que surge Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joarib. Luego vamos a ver que tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, llamado, fíjense bien aquí, en el capítulo 2, versículo 2. Juan, de sobrenombre el feliz. Simón, llamado el fanático. Judas, llamado Macabeo. A ese le vamos a poner un asterisco. Lázaro, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Alfos. Entonces los 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Lázaro y Jonatán. Luego continuamos del capítulo 3. Le sucedió su hijo Judas, apodado Macabeo. No perdamos ahí a Judas, apodado Macabeo. Luego, ahí tenemos al rey Antíoco, en el capítulo 3, del que estamos hablando. Si quieren, subrayenlo, en el versículo 27. En el capítulo 4 tenemos a Gorgias, porque son nombres que nos vuelven a sonar en el segundo libro de los Macabeos, y yo no quisiera que nos perdiéramos. Bien, a ver, hasta ahí, porque podemos volver a ver, por ejemplo, habíamos oído de un Timoteo. Los soldados de Timoteo se dieron cuenta de que era el Macabeo y huyeron. Entonces, pero me interesan los personajes más importantes. Por eso es que les he pedido que subrayáramos, que no nos perdamos. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 5 nos dice que luego torció a Lema. Le torció, le tomó al asalto, mató a todos los varones, la saqueó y la incendió. Partió de ahí y conquistó Casfo, Maquet y Becer con las demás ciudades de Galaad. Y hace un rato en donde leímos nosotros decía Gálatas. Entonces Galaad es la ciudad, Gálatas son los habitantes. Bien, en Primera Macabeos nos dicen que se va a morir el rey Antíoco y que le va a suceder a Antíoco Eupator. Entonces, quisiera que no perdamos eso, porque Antíoco Epífanes es el terrible, el tremendo. Tenemos en el capítulo 7 que nos habla de Demetrio, por ejemplo. Son gobernantes. Y entonces tenemos en ese capítulo 7, el versículo 26, a Nicanor, famoso general que envió el rey. Entonces, espero no revolverlos con estos detallitos, pero quisiera que no nos perdamos, por favor. Segunda Macabeos como que repite la historia, pero la precisa y, hemos leído cosas terribles, trágicas, dramáticas, espantosas, como el martirio de los 7 hermanos, del 1 al 4, sangriento, doloroso, terrible. Bien, este detallito que hicimos, que lo podríamos hacer con mucho más cuidado y atención, solo estoy insistiendo en los más importantes para no perdernos. Insisto, Segunda Macabeos repite lo que dijo Primero Macabeos, pero lo da con lujo de detalles, y algunos que nos antojan muy tristes y difíciles, como el del capítulo 7. Gracias de verdad por su paciencia, y yo estoy abierto a que me pregunten y poderles ayudar, y si no, pues lo investigo para que juntos sigamos adelante. Que Dios les bendiga. Aquí continuamos en esta semana segunda del tiempo ordinario con nuestras sesiones o clases guiadas de la Biblia.